Hola, en este video implementaremos la estructura de datos cola. En este caso será una cola dinámica porque utilizaremos una lista doblemente ligada para gestionar la información como lo gestiona una cola. La cola ya está también implementada en lenguajes de programación de alto nivel como C++, como Python o C Sharp y se le conoce como Q. Ese Q está implementado bajo un FIFO. El FIFO su traducción sería el primero en entrar es el primero en salir, como una fila o cola de las tortillas prácticamente. Entonces es la manera en que vamos a crear la clase cola para administrar o gestionar la información de elementos en esa lista doblemente ligada, ¿no? Por lo que los objetivos para el video será implementar los métodos que representan la estructura de datos cola. Tendremos el encolar y desencolar elementos, que los llamaremos push y pop. También implementaremos los métodos para conocer la cantidad de elementos que tiene la cola en este caso, e incluso saber si está vacía. Y la estructura de cola podemos acceder al inicio y al final de la fila, por así decirlo, de la cola, en el cuál va a ser el primer elemento que vamos como a atender y cuál fue el último elemento que vamos a o que se insertó, ¿no? Que en este caso es inicio y fin de la cola, ¿no? Les voy a mostrar una pequeña animación para que observen cómo es que se gestiona la información en una cola. Si observamos, tenemos como esta parte que es la lista, en la cual no tenemos ningún bloque o bloqueo al inicio de esa lista, por lo que este primer elemento, que es el azul, fue el primero que se insertó y es el primero que se tiene que despachar, por así decirlo. Si metemos más elementos, acá son o serían los últimos elementos que se insertaron a esa cola, ¿no? Entonces, como les comentaba, la cola es como una cola de las tortillas. La primera persona que llega, que en este caso es la persona que está en azul, es la primera persona a la que se le atiende, ¿no? Y así consecutivamente hasta que la cola se queda vacía, ¿no? Entonces podemos insertar elementos. Este azul se puede decir que está al inicio y al final de la cola porque es un solo elemento. Si insertamos otro elemento o encolamos, se van encolando atrás de ese primer elemento, ¿no? Una vez que ya tenemos varios elementos encolados, para desencolarlos, el primero que se insertó, que fue el azul, pues pasará a ser el primero en atender y así consecutivamente, ¿no? Entonces implementaremos esos métodos para gestionar la información de esa manera. Por lo que yo tengo un proyecto en Visual Studio en donde, si observan, incluí la clase o el punto H de lista doble ligada, ¿no? Y creé un punto H para cola, en el cual ahí es donde vamos a implementar la clase cola para manipular la lista doblemente ligada con estas restricciones que tiene la estructura de datos cola. En este caso necesitaremos incluir primero la lista doble ligada porque la clase cola necesita manipular un objeto de esa clase, ¿no? De la clase lista doble. Entonces la clase cola también va a ser un template, por lo que en este caso comenzaremos creando la clase. Hay que ponerle el punto y coma y dentro de la clase cola tendremos los siguientes métodos públicos. Tendremos el constructor y tendremos estos métodos que utilizaremos para encolar y desencolar, ¿no? Entonces el encolar va a ser el push, que en este caso recibe también un parámetro que va a ser el dato que se va a encolar a la lista. Entonces este es el encolar. Después tenemos el desencolar, que va a ser un pop, no recibe ningún elemento. Y vamos a necesitar poder acceder al inicio y al final de esa cola, ¿no? ¿Quién va a ser el primero que vamos a atender o sacar o desencolar de la cola, ¿no? En este caso tendremos un front para acceder al inicio y tendremos un back para acceder al final, en este caso que es una lista, el final de la cola, ¿no? Necesitaremos también conocer el tamaño
de esa cola que está representada por medio de una lista doblemente ligada. Y también necesitamos saber si esa cola está vacía, ¿no? Con el método empty. Como elemento o miembro privado, esta clase pues va a gestionar toda esa información en una lista doblemente ligada, ¿no? Entonces, lista doble ligada es nuestra clase para manipular esa cola, ¿no? Entonces, déjenme ver, ok, ya tenemos aquí lista doble y la clase se llama lista doble ligada. Ahora ya tenemos como la definición de la clase cola, hay que implementarlo. Como va a ser un template, recuerden que todo debe estar implementado en el punto H, ¿no? Entonces template class team, comenzaremos con el constructor, ¿no? Cola, y el constructor va a estar vacío, pero va a estar implementado, ¿no? Por si requerimos hacer alguna implementación con código ahí. Después crearemos o implementaremos el método push, que es el de encolar, que en este caso si recibe el dato a encolar en esa lista o en esta cola, ¿no? Entonces los elementos en este caso se van a ir encolando al final de la lista, por lo que utilizaremos el pushback. E iremos metiendo al final de esa lista, y para sacar los elementos utilizaremos el pop front, ¿no? Template class team, no regresa nada, y el pop no recibe nada. Entonces recordamos, si me regreso la animación, encolamos al final de la lista, y el primer elemento en salir va a ser ese primer elemento que se insertó, ¿okay? Por eso es que en este caso es el frente, ¿okay? Es front, entonces tenemos que eliminar por el frente. Entonces lista punto pop front. Una vez que ya podemos encolar y desencolar, tendremos que crear los métodos o implementar los métodos para acceder ya sea al inicio de la fila o al final de la fila. Si regreso a esta parte, azul es el primer elemento, sería el caso de front, y el rojo es el último elemento, que sería el caso del back, ¿no? El último elemento que está en nuestra fila. Entonces estos regresan un puntero hacia ese elemento por si se desease modificar. Entonces este es front para acceder al primer elemento que tenemos que atender, y lo que hay que hacer es llamar de la lista el método front. El caso contrario es acceder al final, al último elemento que ingresó a esa cola, que también regresa un puntero, y el método se va a llamar back, y lo que va a hacer es invocar o retornar el último elemento de esa lista que estamos manipulando. Por último quedan dos métodos para conocer como el estado de la cola. El primero de ellos es cuántos elementos tenemos en la cola, que es el método size, y vamos a retornar los elementos que tenemos en esa lista que estamos manipulando como una cola, ¿no? El último elemento es saber si esa lista que estamos manipulando como una cola está vacío. Esto quiere decir que si es una lista doble que no tiene nodos, ¿no? Y se llama empty. Y lo que haremos es invocar el método empty de esa lista. ¿Ok? Entonces hasta ahí tenemos la implementación para utilizar una lista como una cola.
para gestionar más bien los nodos como si fuera una cola, voy a irme al main. Y en el main vamos a hacer las pruebas, ¿no? Voy a incluir el punto H de cola. Y voy a generar una instancia. Voy a guardar enteros en esa cola. Y voy a encolar varios enteros, ¿no? Entonces con el método push encolo varios elementos, ¿no? El 4. Se encolan como de manera ordenada. Si hago el dibujo, por ejemplo, se encola el 1, después se encola por acá el 2. Recuerden, es una lista y al final de la lista es donde vamos a ir metiendo los elementos. Y por último encolamos el 4. Este 1 que fue el primero en entrar a la lista, en este caso es el frente. El 4 que fue el último elemento es el último elemento que está en el back, ¿no? Entonces en la cola el primer elemento, que es este que está aquí, va a ser el primer elemento en salir. Se elimina y el frente queda en el 2 y así se va a ir consecutivamente. Entonces si metemos a la cola elementos, al momento de sacarlos, esos elementos mantienen el mismo orden, ¿no? Que es lo que esperaríamos ahorita que hagamos como el recorrido de la cola, ¿no? Entonces con un while vamos a iterar sobre la cola. Mientras la cola no esté vacía, voy a ir imprimiendo cada elemento. Como imprimimos en este caso, la cola tiene un método para sacar el primer elemento o atender con el método front, ¿no? Front regresa un puntero, por lo que tenemos que utilizar el operador para dereferenciar y acceder al elemento real que está ahí, ¿no? Una vez que ya sacamos ese elemento, lo podemos meter a otro elemento o hacer operaciones con ese elemento. Y para desencolar el siguiente elemento, primero hay que hacer un pop para desencolar y acceder al segundo elemento, en este caso que se insertó, y así consecutivamente. Voy a compilar el main utilizando el estándar C++11 y voy a generar el ejecutable que se va a llamar main, ¿no? Compiló sin ningún error. Entonces, si corro ese elemento, podemos observar que es lo que les comentaba, como se insertan en orden, también se atienden o se desencolan en orden, ¿no? Este tipo de estructura de datos son muy utilizadas en procesos, por así decirlo, del sistema operativo para atender tareas con pequeñas modificaciones. Hay colas de prioridad donde el primer elemento a atender tiene una prioridad. Puede ser que si tiene una prioridad alta van a ser los primeros elementos en salir, ¿no? Pero es modificar más la cola para que pueda administrarse de esta manera, ¿no? Hasta aquí dejo este video. Nos vemos.